Gracias, estimados lectores de verdadesyrumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Venezuela en este momento es lo más parecido a una enorme olla de presión. Hay una enorme tensión y conflictividad social, que es normal, producto de todos los errores cometidos durante más de 20 años de chavismo, de todas las atrocidades y abusos cometidos y de los problemas que se han generado. Problemas que afectan el día a día de la población. Una población que sufre los problemas de los servicios públicos, la inseguridad, la escasez de gasolina y el hambre. Hay un pueblo hambriento. Hay estadísticas que indican que el hambre está en aumento en Venezuela y tiene que ser así, en una economía dolarizada, pero además en una economía paralizada, no solo por los errores del chavismo, sino también por la pandemia. Lo que ocurre en Venezuela es sumamente grave. Todos los días hay protestas en diversos estados del país, inclusive en estados que no eran considerados como conflictivos, pero además en estados que han sido gobernados por el chavismo durante todo este oscuro periodo de socialismo del siglo XXI. Esto configura una situación sumamente peligrosa, no solo para el chavismo, sino para todo el país. Porque es que la situación se puede salir de las manos y convertirse en un caos generalizado, sustentado, por supuesto, en el gravísimo estado de anomia social que ha crecido en Venezuela, en gran parte impulsado por el propio chavismo. La situación es tan grave que Maduro tuvo que recular y con solo la llegada de 3 tanqueros iraníes y la recuperación de un porcentaje de la producción nacional de combustible que no es suficiente para abastecer el mercado interno, Maduro ha tenido que apelar a que el próximo lunes se regularice, se comience la regularización del suministro de gasolina. La situación es sumamente grave, pero además preocupa que la oposición, ese liderazgo que debe estar conduciendo, articulando y organizando ese reclamo popular, al parecer no lo está haciendo. Esa protesta debe ser organizada, debe ser direccionada para que tenga los efectos que todos estamos buscando. Para capitalizar ese descontento popular, aumentar la presión interna y respaldar cualquiera de las acciones que la comunidad internacional está acometiendo para conseguir una solución a la crisis venezolana. El pueblo está cansado, está hastiado. Incluso el pueblo chavista, que no vive en otro planeta y que tampoco tiene los privilegios que tiene el cogollo del chavismo, que sí vive a cuerpo de rey. El país está a punto de explotar. Ojalá esa explosión genere la transición que todos estamos esperando, pero eso también depende que la oposición se sincere y que deje de pelear, se agrupe de nuevo en una unidad y además orienten la lucha por una transición en Venezuela. En el próximo segmento conversaré con Juan Pablo Guaidó, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente nacional de Primero Justicia. Ya regresamos. Hoy conversamos con Juan Pablo Guaidó, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente nacional de Primero Justicia y, por supuesto, uno de los líderes de la oposición en el Estado Zulia. Juan Pablo, gracias por por haber aceptado la invitación a este programa. Muchas gracias a ti, Darwin. Bueno, aquí estamos a tu orden. Juan Pablo, el presidente Juan Guaidó solicitó ante la comunidad internacional, en especial ante la Organización de Naciones Unidas, la aplicación de la doctrina R2P, la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano ante la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, se han generado muchas expectativas en torno a eso, pero hay que hablarle con sinceridad al pueblo para que no caigamos en esas frustraciones que se han venido acumulando durante tantos años de lucha. ¿Qué podemos esperar de verdad los venezolanos sobre esta solicitud que hizo el presidente Guaidó? Mira, Darwin, durante todo este tiempo nosotros hemos tenido una situación que nos ha afectado como alternativa democrática, porque todos estamos claros en que el objetivo es sacar a Nicolás Maduro, y creo que en eso no hay absolutamente ninguna discusión. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál es el camino para lograr que Maduro salga? Y yo tengo la impresión de que muchos dirigentes, partidos políticos, terminamos abrazándonos a tesis
y pensamos que la tesis es el fin en sí mismo, sin darnos cuenta que es un camino en el que todos debemos convenir. Y yo lo que he dicho es que nosotros deberíamos tener una estrategia múltiple que permita que podamos abonar cada uno de los caminos, cada uno de los terrenos, cada uno de los tableros, y que si alguno de esos tableros cobra fuerza, todos lo apoyamos sin ningún complejo. Creo que eso puede ayudarnos a mantener una unidad que es necesaria, no solamente para los ciudadanos, sino para el factor militar y para el factor internacional. Una de las vías ha sido la del apoyo internacional. Algunos consideran que el apoyo internacional es presión que debe ejercerse, otros consideran que el apoyo internacional debe ir hasta la intervención militar internacional. Nosotros seguimos utilizando la misma dinámica de la que te hablo, es decir, vamos a crear una estrategia múltiple y vamos ensayando los distintos caminos y si alguno cobra fuerza lo apoyamos. En este caso se ha planteado la responsabilidad de proteger, como el año pasado, por ejemplo, se planteó el TIAR también. Y cada uno de esos procesos va teniendo un protocolo que debe cumplirse, que pasa por lo diplomático y que podría terminar en una intervención militar. Yo digo podría porque no lo veo tan probable en este momento. Además, en el caso de la responsabilidad de proteger, eso tendría que llegar hasta el Comité de Seguridad de la Asamblea Nacional, que está integrado por 5 países, 2 de ellos son Rusia y China, y sus decisiones deben ser tomadas por unanimidad. Por tanto, veamos lo complejo que es esta situación. Pero ¿para qué sirve todo esto? Para que sigamos llamando la atención mundial con respecto a la situación venezolana. Yo soy de quienes piensan que la presión internacional es muy importante, pero si nosotros no logramos generar mucha más presión interna, esa presión internacional nunca nos va a acompañar. Tenemos que lograr que los dos tipos de presión puedan concretarse en la práctica. Ahora bien, el año 2020 ha sido un año sumamente complicado, no solamente para Venezuela, sino para el mundo entero por la pandemia, por COVID-19. Eso, por supuesto, ha afectado cualquier tipo de estrategia que la oposición hubiese planteado para el año 2020. Pero eso ha contribuido al desgaste de la imagen y de la credibilidad que genera Juan Guaidó ante la población. En la actual situación de desgaste de Guaidó, pero además de crisis interna de la oposición, ¿es posible elevar los niveles de participación de la población sumado al tema pandemia, confinamiento, en fin? Es un reto, indudablemente es un reto, hermano, no es un asunto sencillo. Yo he dicho que nosotros tenemos varios problemas que nos están dificultando la salida a la calle y sin embargo la gente sigue, como tú lo sabes, saliendo a la calle y produciendo protestas diarias que en algunos días se han acercado hasta 100 protestas en el país. Ahora fíjate, en primer lugar, uno tiene que decir las cosas como son. Yo noto desconfianza del ciudadano en la dirigencia opositora. Eso pasa por muchas razones. Una de ellas es que nosotros hemos dicho que vamos a lograr sacar a Nicolás Maduro y no lo hemos logrado. Entonces, al no lograr el cometido, la gente ya no mira para el frente, la gente mira para los lados y dice, ¿por qué tú no has logrado el cometido que te has propuesto? Pero además de eso, nuestra población está en nivel sobrevivencia. Pero además de eso, tenemos miedo a la represión porque hemos visto cómo ha actuado la dictadura frente a cualquier manifestación pacífica. Pero además la gente siente que saliendo a la calle no va a resolver el problema de la presencia de Maduro usurpando la presidencia de la República. Entonces la gente se pregunta, ¿qué necesidad tengo yo de arriesgarme si saliendo a la calle Maduro no se va a ir? Pero además de eso tienes el COVID-19 también. Entonces, todo eso es como un cóctel de circunstancias que dificulta la salida a la calle. Nosotros creo que tenemos que superar eso. Y eso lo superamos con acción, eso lo superamos con movilización, eso lo superamos con generación de confianza, con ánimo a nosotros mismos y ánimo a la población. Así que creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de lograr salir a la calle, de motivar a la gente. Y por eso la consulta popular. No es que la consulta sea una panacea, no es que la consulta sea la gran solución, no es que la consulta sea la estrategia. La consulta es un camino, un mecanismo adicional, una acción adicional que podemos desarrollar para lograr que la gente se pueda movilizar en Venezuela en medio de las circunstancias que estamos refiriendo. Así que tenemos un reto inmenso por delante. Tengo dos preguntas en una sola. La primera, tú hablaste de la participación y si la gente considera que saliendo a la calle puede salir de Maduro. Quizás la oposición
no ha sabido interpretar los deseos de la gente, porque si tú revisas las encuestas, las prioridades de la gente no es salir de Maduro, sino resolver el problema eléctrico, el problema alimentario, el problema de la dolarización. Quizás si la oposición hubiese enarbolado esas banderas de los problemas y no principalmente la salida de Maduro, hubieran logrado de pronto un mejor resultado de participación. Y la segunda pregunta tiene que ver con la consulta. El presidente Guaidó hace pocos días mencionó algunas de las posibles preguntas. Juan Pablo, pero esas preguntas no dan ni frío ni calor. Esas preguntas ni huelen ni hieden. ¿Por qué esas preguntas en esa consulta popular? Bueno, mira, con respecto a todo lo que tiene que ver con la situación, lo que estamos viviendo, los problemas de la gente, yo creo que sí, que tiene que haber mucha más sintonía, aunque se han hecho esfuerzos, y tú lo puedes revisar en los debates de la Asamblea Nacional, lo puedes revisar en la gira de los dirigentes nacionales por los distintos estados del país, de los dirigentes regionales por los distintos municipios de cada uno de los estados. Es decir, nosotros tenemos que hacer siempre un esfuerzo de sintonía con lo que la gente está viviendo y también un esfuerzo de lograr que la crisis social sea asumida por la gente como una crisis política, porque es que al final la razón por la cual no tenemos electricidad o no tenemos gasolina o no tenemos agua ni gas y cocinamos con leña, toda esa situación tan grave que estamos viviendo tiene una razón en la presencia de Maduro usurpando la presidencia de la República. Y no solamente ha habido ineficiencia, no solamente ha habido corrupción, yo creo que también ha habido una actitud deliberada por generar una situación de caos nacional que según ellos es como la implosión del capitalismo para entrar a las etapas socialistas y comunistas de la historia, según lo que dicen los ideólogos de las teorías marxistas. Entonces, nosotros tenemos que acompañar a la gente en esa situación y lograr que todos asumamos que la raíz de todos los problemas que estamos viviendo es la presencia de Maduro en la presidencia. Que hayamos cometido errores en ese sentido, creo que es posible, que es válido y que tendríamos que asumirlo. Con respecto a la consulta, nosotros en la consulta queremos validar varias cosas. Primero, consultar a la gente nunca puede ser considerado vano. Consultar a la gente es el ejercicio de la soberanía popular. Algunos dicen, no, es que ya hubo una consulta el 16 de julio. Es cierto, y esa consulta fue hace 3 años. Yo creo que en aquel momento se generaron sobreexpectativas con respecto a lo que podía ser el resultado de la consulta y por eso en este momento ha habido un cuidado en no presentar preguntas que puedan generar una expectativa no dimensionada adecuadamente. Ahora, ahí están los temas. Primero, el repudio a Nicolás Maduro, el repudio a la farsa electoral del 6 de diciembre, la lucha por condiciones para tener elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes, verificables, la posibilidad de incrementar el apoyo internacional. Todo eso está en la consulta. Hay una discusión de distintos factores políticos y sociales para lograr una o dos preguntas que puedan interpretar el momento que está viviendo la Venezuela actual. Ahora bien, el cambio de estrategia de Guaidó. Guaidó sorprendió al país el miércoles de la semana anterior cuando solicitó la aplicación de la doctrina R2P. Yo en lo particular lo interpreto como una reacción a la crisis interna de la oposición. ¿Ok? Si María Corina, si Ledesma, si Capriles no hubieran presentado una posición distinta de rechazo hacia el pacto unitario o la propuesta de pacto unitario que presentó Guaidó, yo no creo que Guaidó hubiera hecho ese cambio, ese giro. ¿Por qué el cambio de estrategia? ¿Qué están ustedes presumiendo o qué saben ustedes que nosotros no sabemos, los ciudadanos comunes y corrientes, que motivó a que Guaidó girara hacia esa propuesta que además no es nueva? Desde hace muchos meses, los radicales de la oposición, en el grupo de María Corina y de Ledesma, venían proponiendo esa salida. Sí, fíjate, nosotros hemos estado en lo que te decía, de una lucha en la que no podemos desdeñar de ninguna de las posibilidades legítimas y sensatas para salir de Nicolás Maduro. Yo creo que, por ejemplo, un pronunciamiento militar es algo absolutamente legítimo en el momento que estamos viviendo. Otra cosa es que discutamos si es probable, si no es probable, etcétera, etcétera, pero es totalmente legítimo. Una rebelión popular es totalmente legítima en un momento como el que estamos viviendo. Un proceso de negociación que busque la salida de Maduro, condiciones electorales para tener elecciones presidenciales y parlamentarias, es totalmente legítimo.
De hecho, creo que todos los caminos pueden ser legítimos, como puede ser legítimo el camino del apoyo internacional, que como te digo, se ha ido concretando no solamente con el TIAR, sino ahora con esta responsabilidad de proteger. Por eso la idea es ir abonando todos los terrenos, ir abonando todos los caminos, ir abonando todos los tableros, de manera que podamos tener la posibilidad de ir logrando que por alguno de esos caminos se pueda producir el cambio político en Venezuela. Yo creo que una de las cosas fundamentales para lograr cualquier vía es la unidad. Y yo creo que en eso ha habido actitudes que no son las adecuadas, y lo digo con todo cariño, con todo respeto, porque tengo buena relación con todos los líderes de la oposición venezolana y con todos hemos conversado desde el momento en que el 5 de julio propusimos el pacto unitario y mucho antes hemos estado en conversación con todos los factores. Yo lo que creo es que cualquier solución que podamos hilvanar, que podamos diseñar, que podamos asumir para salir de esto, tiene que ser desarrollada en conjunto y por eso yo no me siento a ninguno de los, no me cierro, perdón, a ninguna de las vías, a ninguno de los caminos. Creo que todos tenemos que abonarlo y en este caso, bueno, se ha propuesto la posibilidad de esta responsabilidad de proteger, pero eso no quiere decir que los otros caminos entonces se cierran. Termino con esto. Yo creo que lo único que puede a nosotros realmente unirnos alrededor de una posibilidad de salir de esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos es la presión interna. La presión interna ayuda al acompañamiento internacional. No hay compañía internacional si nosotros no logramos generar presión interna, porque nadie va a arriesgar a su gente si no ve a un pueblo arriesgándose a sí mismo. Si no hay presión interna, no hay posibilidad de negociación alguna. Yo no entiendo cómo en unas oportunidades se presentan procesos de negociación y la calle se enfría. Al contrario, la calle debe estar caliente en esos procesos de negociación porque nosotros entendemos cómo actúa Nicolás Maduro y que la única forma de que él pueda tomar alguna decisión en favor de democratizar el país es la presión que podamos ejercer. Si no hay presión interna, nunca habría un pronunciamiento militar. Si no hay presión interna, no hay posibilidad de tener elecciones libres. Es decir, la puerta que abre la llave de la libertad en Venezuela es la presión interna. Juan Pablo, nos queda un minuto antes de finalizar este primer segmento. Te quiero preguntar, ¿todavía hay una crisis en la unidad? ¿Hay posibilidades de reagrupar esa unidad y de sentar en un mismo lugar y de convencer a Capriles, a María Corina, a Ledesma, a Guaidó y a todos los que están fuera de la unidad, sin mencionar a la mesita, que por supuesto ya eso es un caso perdido, para reagrupar la unidad? Mira, yo creo que hay todas las posibilidades y creo que eso debe partir de algunas cuestiones como las que ya hemos conversado. Primero, no creo que este sea un momento para discutir liderazgos. Yo creo que más bien tenemos que esforzarnos en un liderazgo colectivo, asumir que hay una persona que es reconocida nacional e internacionalmente como presidente encargado de Venezuela, que tiene respaldo de países de América y de Europa. Yo diría que el respaldo más importante que puede tener hoy la oposición, la alternativa democrática venezolana, se encarna en Juan Guaidó y yo creo que eso tenemos que asumirlo sin ningún tipo de complejo. Mira, a mí no me importa quién esté conduciendo este proceso. A mí lo que me importa es que salgamos de Nicolás Maduro. A mí no me importa cuál es el camino para lograr salir de Maduro. A mí lo que me importa es salir de Maduro. Y esas dos cosas son las que nos dividen. El tema del liderazgo y el tema de por dónde salimos de Nicolás Maduro. Entonces, evitemos esa situación. Y como te digo, no hay discusión de liderazgo y logremos que todos los tableros puedan desarrollarse y que si alguno aflora, lo apoyamos sin ningún complejo. Yo creo que eso nos puede ayudar a unificar mucho más y sí creo que hay condiciones para lograrlo. Ayer Enrique Capriles dio una declaración en la que toma la decisión de no asumir ningún proceso electoral mientras no haya no solamente un aplazamiento del mismo, sino una revisión de todas las condiciones. Eso acerca posiciones. La posición de Juan Guaidó de llamar a la posibilidad de la responsabilidad de proteger por parte de las Naciones Unidas, eso acerca a María Corina Machado, que yo diría que son como los dos extremos en este momento. Bueno, hagamos un gran esfuerzo de acercamiento de todo lo que está alrededor de todas esas visiones, de todas esas posturas. Ninguna diferencia puede ser del tamaño de la responsabilidad que tenemos con Venezuela. Vamos a hacer una pausa en este primer segmento, pero te quiero dejar dos preguntas. La primera,
¿se está trabajando en ese acercamiento? Y la segunda, ¿cuál es tu apreciación sobre el paso que dio Capriles hace algunos días y la decisión que tomó en el día miércoles? ¿Ok? Vamos a una primera pausa. Ya regresamos. Permítame, camarada Diosdado, anunciar, como así usted me lo indicó, y decirlo con mucha alegría y con mucho orgullo y con mucha victoria. Ha comenzado el día de hoy Zulia, Hermoso, Zuliana, Zulianos, y ahí está Corpolet. Ha comenzado el día de la estabilidad eléctrica del estado Zulia. Ha comenzado el día y ya encendió Termozulia para empezar a estabilizar el sistema eléctrico de este estado. Juan Pablo, antes de ir a la pausa te dejaba dos preguntas. La primera, ¿se está trabajando en el acercamiento de todas esas voces disidentes dentro de la oposición? Y dos, ¿cuál es tu apreciación sobre ese paso que dio Capriles hace algunas semanas y su última decisión de no participar en las elecciones parlamentarias porque no hay condiciones? Mira, totalmente sí. Posibilidades de que la oposición se una, todas las del mundo. Yo te digo, he conversado con todos. Probablemente algunas veces escuchas algún término como, por ejemplo, yo con fulano no me voy a sentar. Y yo creo que esas cosas tenemos que dejarlas de lado. Y creo que nosotros en este momento no tenemos la cualidad para decidir, por ejemplo, quién es más patriota, quién es más honesto, quién es más valiente. Si pensamos que alguien en la oposición venezolana ha cometido algo que pueda considerarse una falta o un delito, bueno, en Venezuela ni siquiera hay justicia. Llegará el momento en el que tendremos Estado de Derecho, separación de poderes, justicia, y podrán revisarse todas esas cosas. Pero este es un momento para pensar primero en Venezuela. Y yo creo que hay total disposición y movimientos para lograr eso. Ahora, la unidad no es tampoco unanimidad. La unidad no es que todos tenemos que tener un pensamiento único. Yo creo que lo que tenemos que lograr es la unidad en la diversidad y que todos tenemos derecho a opinar distinto y que en muchas oportunidades tenemos hasta el derecho de que las diferencias afloren públicamente, pero siempre marcadas dentro de la unidad, no como una intención de ruptura, no como una intención de conflicto. Si eso lo vemos así, la gente va a creer mucho más en nosotros y va a creer en nuestra sinceridad al hablar y va a creer que las diferencias que podemos mostrar en algún momento nunca tienden hacia la ruptura, sino que tienden hacia la posibilidad de seguir adelante hasta lograr el objetivo en el que todos estamos de acuerdo. Lo otro, Enrique Capriles. Enrique ha sido un dirigente fundamental de Venezuela, yo creo que nunca está de decirlo. No solamente fue presidente de la Cámara de Diputados, 2 veces alcalde, 2 veces gobernador, 2 veces candidato presidencial. Es una figura importantísima de la alternativa democrática venezolana. Yo pienso que lo que él hizo fue hacer una propuesta que convirtió en acción con algo que sí puede ser reclamado, que es que si yo creo que el camino que nosotros estamos llevando adelante para lograr una salida de la crisis que estamos viviendo no es el camino adecuado, yo tengo la responsabilidad primero de convencer a mi partido. Y después de que mi partido esté convencido, yo debo convencer a la unidad completa, pero no tomar decisiones unilaterales, porque eso termina afectando el propio liderazgo de quien hace eso, pero termina afectando al partido, a la unidad y a la posibilidad que tenemos de lograr de salir de la tragedia que está viviendo el país. Ahora, él lanza ese globo de ensayo, él comienza a revisar todos los temas que tienen que ver con la posibilidad de lograr condiciones para ir a un proceso electoral y que esas condiciones no solamente sean la posposición del proceso, sino las que ya conocemos, es decir, que se cumpla la Constitución,
que tengamos un Consejo Nacional Electoral que sea elegido por la Asamblea Nacional, que los partidos estén en manos de sus líderes naturales, que todo el que quiera ser candidato pueda participar, que las leyes electorales las dicte la Asamblea Nacional. Bueno, todo lo que no ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro. Y ayer las declaraciones que da Enrique Capriles, como te digo, nos acercan mucho más y permiten que podamos ir transitando en todos los esfuerzos para lograr salir de esto de una manera mucho más armónica. Así que yo creo que más allá de lo que fue su decisión inicial, su declaración de ayer abona mucho el terreno en favor de seguir dando una lucha unida por la Venezuela que nosotros queremos. Ahora, la postura de Capriles de conversar, no de negociar, de conversar condiciones, se asemeja mucho a la postura de la Unión Europea. Pero además de esas dos posturas, tengo entendido que otros sectores de la oposición, incluso me han mencionado al propio Juan Guaidó, están conversando tanto con la Unión Europea como con el régimen para tratar de encontrar esas condiciones y posponer el proceso electoral. ¿Esto es real? Mira, vino una misión de la Unión Europea, yo diría que una misión específicamente de Borrell, no es una diferencia sutil, porque la Unión Europea tiene una posición bastante clara en cuanto a los procesos electorales y a los protocolos que deben cumplirse para que la Unión Europea pueda ser observador de un proceso. Ellos han dicho en distintas oportunidades, en comunicados oficiales, que no hay condiciones en Venezuela para que pueda haber observación extranjera y mucho menos observación de la Unión Europea. Que ha habido acercamientos, que ha habido posibilidades de por lo menos conversar, sí, porque esa representación de Borrell llegó al país y pidió reunirse con Juan Guaidó. Yo creo que lo que nunca puede hacer un líder es decir, yo contigo no me reúno. Yo no me reúno con la Unión Europea, yo no me reúno con el Grupo de Lima o yo no me reúno con quien sea. Yo creo que lo importante es tener una posición clara y Guaidó y otros líderes se reunieron con los enviados de Borrell, como se reunió por separado la dictadura con los enviados de Borrell. No hubo nunca reuniones donde estuvieran las tres partes. Y allí se dijo claramente cuál es la visión que nosotros tenemos. Y yo creo que nosotros en eso hemos sido sumamente claros y nos han criticado mucho por eso, pero nosotros no podemos dejar de explorar vías de negociación y por eso fuimos a República Dominicana, por eso fuimos a Barbados, por eso fuimos a Oslo, por eso logramos conformar el Comité de Postulaciones Electorales integrado por el chavismo y madurismo con la idea de nombrar un Consejo Nacional Electoral que pudiera tener el reconocimiento de todas las partes en conflicto. Es decir, hemos hecho todo lo posible para lograr que la solución a esta crisis sea una solución pacífica, electoral, constitucional. ¿Quién se niega a eso? Contumazmente es la dictadura de Nicolás Maduro. Lo dijo Maduro después de la elección del 6 de diciembre del año 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional. Dijo, nunca podemos ir a una elección si no tenemos la certeza de que la vamos a ganar. Eso lo dijo Nicolás Maduro y ha actuado en consecuencia. ¿Cómo? Secuestrando completamente el sistema electoral y cometiendo las tropelías que ha cometido en los procesos subsiguientes. Uno de ellos el proceso para elección de gobernadores y los demás la farsa electoral del 20 de mayo del año 2018 y la farsa que quieren montar el 6 de diciembre. Así que nosotros creo que hemos dado todos los testimonios de cómo queremos salir de la crisis política que tiene Venezuela. Que Maduro no esté dispuesto, por eso tenemos que intensificar la presión. Ahora, ¿tú crees que hay tiempo todavía para que Maduro posponga las elecciones? No creo, en absoluto. No creo en absoluto en eso. Mira, desde el principio, ellos han decidido hacer esa farsa el 6 de diciembre y no creo que lo vayan a posponer. Porque mira, el 5 de enero nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Pero si Maduro pospone la farsa del 6 de diciembre, facilita cualquier decisión que nosotros podamos tomar, porque entonces el 5 de enero estaríamos nosotros haciendo una reunión, todo lo presencial que sea posible y todo lo virtual que sea necesaria para designar una junta directiva de la Asamblea Nacional. Entonces, Maduro no podía aceptar que eso pudiera pasar y por eso insiste en que más allá de la legitimidad, él lo que quiere es ponerle la mano al Poder Legislativo, pero él sabe que está cometiendo un profundo error, que es que no va a ser reconocido. La farsa electoral del 6 de diciembre y lo que de allí salga no va a ser reconocido ni por toda América ni por toda Europa. Entonces, lo que él está buscando no lo va a lograr. ¿Quiere legitimidad? No la va a lograr. ¿Quiere votar los recursos como los ha votado del país
en cantidades de centenares, de miles, de millones de dólares. No lo va a lograr porque su dictadura y la asamblea que él designe no va a ser reconocida por la comunidad internacional. Ahora, esa falta de legitimidad del próximo Parlamento está clara, es evidente. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la oposición a partir del 5 de enero? Porque uno de los cuestionamientos que se le hizo al Pacto Unitario es que Guaidó no presentó una estrategia. El Pacto Unitario, cuando yo leí lo que contenía, me pareció un déjà vu de lo que ocurrió en enero o febrero del 2019. ¿Cuál es la estrategia a partir del 5 de enero? Mira, nosotros hemos dicho que tenemos claro el objetivo, que es salir de Nicolás Maduro. Hemos dicho que tenemos claro el mecanismo, que es la presión interna. Hemos dicho que debemos tener una estrategia múltiple en la que todos los tableros puedan desarrollarse y si cualquiera florece, lo apoyamos todos. Hemos dicho que tenemos que seguir ejerciendo la movilización popular y el apoyo internacional. El 5 de enero, desde mi perspectiva, esta sí es una opinión personal, hermano, porque eso todavía está en proceso de discusión. No hay todavía un acuerdo en Primero Justicia, que es mi partido, y no hay todavía un acuerdo en toda la unidad. Ahora, mi opinión personal es que si nosotros estamos desconociendo la farsa electoral del 6 de diciembre, razón por la cual, desde nuestra perspectiva, como no hubo elecciones el 20 de mayo de 2018, no habrá elecciones el 6 de diciembre del año 2020, entonces la consecuencia lógica de eso es que la actual Asamblea Nacional sigue ejerciendo funciones y sigue ejerciendo funciones con un objetivo fundamental, que es el objetivo de lograr rescatar la soberanía del pueblo venezolano. Aquí hay un problema, que es que la soberanía popular está secuestrada por un grupo de criminales que están vinculados al narcotráfico, a la guerrilla, al terrorismo, al paramilitarismo, a países que no creen en la democracia, como son los países que ya conocemos, Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía. Entonces, no estamos enfrentados a cualquiera y frente a eso, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando una pelea. ¿Qué tenemos que lograr en caso de que tomemos esa decisión? El reconocimiento internacional a la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional y del gobierno interino, quizás con otras dimensiones. Yo creo que el gobierno interino no puede burocratizarse, no puede convertirse en un status quo. No, nuestro objetivo es sacar a Maduro y todo lo que haga el gobierno interino debe estar enfocado en ese objetivo que es sacar a Nicolás Maduro. Y creo que eso tenemos mencionaste la burocratización del gobierno interino, pero yo quiero agregar la corrupción en el gobierno interino, que es escandalosa. De hecho, ustedes, Primero Justicia ha lanzado dos comunicados que han sido polémicos. El primero, la operación GBO, y el segundo, con el escándalo de los supuestos sobornos por la recuperación de activos. ¿Cuál es la postura de Primero Justicia ante esos escándalos de corrupción que afectan al gobierno interino? Mira, muy claramente hemos dicho, hay problemas de corrupción endémica en nuestro país y no me extraña que algún funcionario del gobierno interino haya cometido hechos de corrupción, pero nosotros tenemos que estar totalmente alertas con respecto a eso, abrir todas las investigaciones que sean necesarias y en función de eso establecer si el delito se cometió y establecer las responsabilidades. En eso nunca podemos fallar. Lamentablemente, como te digo, puede haber gente que pueda cometer hechos de corrupción, pero nosotros tenemos que estar muy claros con respecto a eso y por eso lo que ha dicho Primero Justicia es que estamos totalmente abiertos a que se produzcan investigaciones. Ha habido solicitud de investigaciones que se han hecho ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y quiero decirte, hermano, que todas las investigaciones que se han solicitado ante la Junta Directiva, yo formo parte de esa Junta Directiva de la Asamblea, todas se han procesado a través de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Y la Comisión de Contraloría está abriendo las investigaciones pertinentes con respecto a eso. Si esa comisión llega a la conclusión de que ha habido corrupción, tienen que establecerse responsabilidades. Si llega a la conclusión de lo contrario, también tienen que resarcirse las reputaciones que hayan sido agraviadas por esa situación. También debe intervenir en eso el Contralor Especial. Nosotros designamos un Contralor Especial. Tiene que estar muy activo, revisando todos los procesos administrativos del gobierno interino para detectar cualquier falla que pueda producirse. Creo que esto que te digo está en consustanciación con lo que piensa Juan Guaidó, Berriz Beitia, que son los dos integrantes, además de mi persona, de la Junta Directiva, y por eso todo ha sido procesado. Ahora, nos quedan 2 minutos de programa.
Este año se cumplen 3 años que fuiste electo gobernador del Zulia y que rechazaste la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de 3 años, ¿sigues creyendo que hiciste lo correcto, Juan Pablo? Chicos, sí, gracias a Dios todos los días. Yo agradezco a Dios por eso. No te digo que no he tenido que pasar por un desierto. Después de tomar esa decisión, vino un desierto. Había un rechazo de mucha gente, aunque había aceptación de algunos. Yo creo que la mayoría, especialmente en el Zulia, no así en el resto del país, rechazaba la decisión que habíamos tomado. Ahora, eso fue algo, hermano, que fue pensado, que fue discutido, que fue decidido antes del proceso electoral. Toda la mesa de la Unidad Democrática, que era el factor que aglutinaba a la oposición en aquel momento, decidió que los gobernadores electos no nos juramentamos ante la constituyente en caso de que eso fuera obligado. Mira, uno no puede decir, desconozco la constituyente, pero voy a hacer entonces un paréntesis, la reconozco, me juramento, cierro el paréntesis y comienzo otra vez a desconocerla. Si la lucha que estamos librando es por la liberación de Venezuela y la constituyente está tratando de consolidar a Maduro en el poder, nuestra reacción tiene que ser combatir a esa constituyente. Y si van luego a lo práctico, revisemos lo práctico. Yo quisiera saber si alguno de los 4 gobernadores que decidió juramentarse, con todo el respeto que ellos me merecen, ha podido hacer una obra en su estado. Mira, desde el momento en que nosotros ganamos la gobernación, al día siguiente, tomaron la decisión de dictar un decreto constituyente en el que le quitaron a la gobernación del Zulia toda la policía, le quitaron las competencias en materia de educación, en materia de salud, le quitaron el puerto, el aeropuerto, el puente, todas las competencias. Pusieron a Arias Cárdenas, que acababa de perder las elecciones de presidente de Corpo Zulia, y generaron todo un paralelismo y ni siquiera habíamos juramentado ante la constituyente, un paralelismo que era absolutamente inaceptable. Yo creo que frente a una dictadura no puede haber guabineo, tiene que haber definiciones claras y nosotros hemos tratado de ir por allí, por la calle al medio. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por haber aceptado esta entrevista. Muy interesante lo que hemos conversado y, por supuesto, estamos en sintonía porque los acontecimientos cambian todos los días y todas las semanas. Gracias, Juan Pablo, de nuevo. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo viernes en otro programa Contrastes.